Buenas, queridos amigos, un gusto poder saludarlos en esta mañana cálida, calurosa, con mucho sudor y transpiración en la capital de los ecuatorianos. Es un gusto sintonizarnos y que ustedes puedan compartir con nosotros en la señal de Radio Pichincha 95.3 en la capital de los ecuatorianos y 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabís, de mis amores. Mi nombre es su servidor, Andrés Durán, y como siempre conmigo Sofía Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Hola Andrés, muy buenos días. Bien, cómo no empezar contentos esta semana, una semana bonita además para quienes pues tienen la tradición de juntarse con la familia y compartir las fiestas de Navidad. Y bueno, nosotros arrancamos ya nuestro programa 7F Plus, La Otra Política, saludándoles a quienes nos escuchan acá en Quito a través de la 95.3 FM, a quienes nos escuchan en el noroccidente de Pichincha 94.5 FM y a nivel nacional a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos quienes están conectados en Facebook, a quienes están conectados en YouTube. Tenemos un programa pues para revisar muchos temas y hoy vamos a hablar de las ganancias de la banca y las nuevas tasas de interés. Perfecto, entonces arranquemos, queridos amigos, con más información. ¿Te parece si vamos con el pajarito azul? De una vez, por favor. Vamos. ¿Qué dice Larry? A ver, ¿qué dice Larry, Andrés? Cuéntame qué dice Larry en esta mañana. No, mejor cuéntame tú. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver al señor presidente de la República, qué fue lo que dijo en una entrevista, porque ahora no solamente vamos a tener asesores del INEC, sino también vamos a tener como asesor financiero al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, que ha dado una recomendación a quienes vayan a recibir, si es que llegan a recibir el incremento de $25 en su salario. ¿Quieres escuchar lo que dijo y la recomendación? Escuchemos entonces. Yo, si ustedes me permiten un consejo, quien gana $400 y ahora va a ganar $425, yo decidiría que los 25 adicionales los ahorro. Los guardo. Y claro, los guardo, los ahorro como un tesoro para la familia, para los hijos, y seguiría viviendo con los $400 mensuales. Vea usted ese asesor financiero. Bien. Parece que es de esos asesores comerciales, no sé, de los bancos, de las instituciones. Cierto que el presidente era banquero, ¿no? No sé si el presidente toma en consideración que yo insisto que esto no es un alza salarial, queridos amigos. Hay quienes quieren comprar o se dejan engañar y engatusar y les venden gato por liebre. Tomen en consideración la reforma con la ley de apoyo humanitario, la reducción gradual de ese salario y de las horas de trabajo. Me parece que es más bien un pago de lo que se había descontado con la aprobación de esa famosa ley de apoyo humanitario. Y bueno, ahí tienen algunos estragos que podría generar en la economía, que nosotros ya lo hemos revisado, hemos pasado revista por ese tema. Y me parece supremamente preocupante que el presidente no entienda que los ecuatorianos vivimos un recorte en nuestra capacidad adquisitiva en el gobierno del expresidente Moreno y que se aprobó una ley de apoyo humanitario, de supuesto apoyo humanitario, que lo que hizo es desfinanciar a los ecuatorianos. Entonces, asegurar y aseverar que se puede ahorrar eso cuando la mayoría de ecuatorianos están sobreendeudados, me parece que es no conocer la realidad del país y sobre todo la realidad económica de cada uno de nosotros. Y no haberse dado ni una vueltita siquiera por las cifras que publica su propio INEC, ¿no? Donde dice que la canasta básica familiar está por sobre los $715, la básica, y como ya lo hemos analizado, no vamos a redundar en el tema, pero pues sentimos incluso que es irreal cuando se considera todos los gastos y los precios actuales. Además considera que hay pues
1.6 personas trabajando en el hogar y a día de hoy ni siquiera una persona tiene un salario completo en muchos de los hogares ecuatorianos. Así es que, bueno, no sé en qué burbuja se encierran y no quieren ver la realidad. No sé, además la risita con la que dice ahorren, que ese regalo que les estoy dando, que tampoco sale de su bolsillo, es para que sean millonarios de aquí en un poquito tiempo, ¿no? Pregúntele al señor presidente de la República si él vive con $400, si es que los familiares, sus cercanos, sus más cercanos viven con $400 y pueden ahorrar los $25 adicionales, ¿no? Entonces sí, suena una tremenda burla a los ecuatorianos el escuchar este tipo de cosas y totalmente alejados de la realidad que viven millones de familias en nuestro país a día de hoy, Andrés. Así es, una cosita adicional, está bueno que nosotros podamos propiciar una discusión sensata y técnica sobre este tema. Es tan amplio que nosotros vamos a ver los efectos en el corto, mediano plazo y hasta largo plazo de si realmente esto sustenta la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y, como ha dicho el propio gobierno nacional, mejora el empleo. Yo solo les quiero traer un datito que a mí me parece perturbador, que en otras ocasiones lo hemos traído a colación, pero me parece prudente porque abona en el debate. Más allá de tomar postura en este espacio, lo que pretendemos es darles información de calidad y que ustedes puedan generar las conclusiones. Costos y gastos promedios con porcentaje del total de las 50 empresas más grandes según sus ventas. ¿En qué gastan más las empresas más grandes según sus ventas? Escúchese bien, más grandes, las que son de mayor tamaño y capacidad adquisitiva. Estas gastan el 7% en transporte, 5% en publicidad, 4% en mano de obra o trabajo, salarios, y 1% en arriendo. Es decir, yo insisto que hubiera sido supremamente interesante ver un aumento del salario, sobre todo focalizado en las más grandes empresas. Me invento, para generar lo que en algún momento hizo Suecia durante la crisis financiera de 1998. Focalizamos en las grandes empresas, se apalanca una especie de fideicomiso y se sostiene a las pequeñas y medianas empresas, destinando una capitalización importante para el aumento progresivo del salario de esos trabajadores en pequeñas y medianas empresas. La pregunta acá es si las pequeñas y medianas empresas realmente tienen la misma capacidad adquisitiva para sostener lo que implica los costos del incremento del salario de la mayoría de chocholos. Así es, porque son aproximadamente $35 el incremento si tomas en cuenta los décimos, si tomas en cuenta el incremento también al aporte a la seguridad social. Entonces, los grupos económicos grandes, los que concentran la gran cantidad de ingresos en el país, estas alrededor de 80 empresas que pertenecen a unas pocas familias en este país, porque hay que decirlo, son poquísimas las familias que son dueñas de estas 80 empresas aproximadamente que concentran fortunas que pues alcanzan a ser representativas en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Para ellas quizá es nada esos $25, pero realmente para las empresas pequeñitas sí les afecta pues tener que incrementar el salario básico unificado de sus trabajadores. Entonces también podría leerse desde otro punto de vista, ¿no? Quizá van a desaparecer algunas empresas pequeñas, mientras las grandes van a seguir acumulando pues toda esa riqueza y toda esa participación dentro de la economía nacional que hoy por hoy está basada en lo que es el consumo interno de nuestro país. Bueno, además de las exportadoras, el resto de empresas que se han fortalecido en nuestro país a lo largo de estos años tiene que ver con el consumo interno, son empresas importadoras también y demás, a las que les compramos todo. Si usted ahorita abre su refrigeradora va a ver que son unas 4
4 o 5 marcas las que concentran todo el consumo que usted tiene dentro de su vivienda, porque obviamente al tener esa capacidad, al ser tan grandes, resulta que pueden también abaratar costos, ¿no? Y al final del día, como consumidores, esto nos puede resultar atractivo. Sin embargo, ya en el juego económico, en lo macro, resulta que lo que hacemos siempre es fortalecer estas empresas que son monopolios en nuestro país. Bien, ¿qué más tenemos en el Pajarito Azul? A ver, cuénteme usted, ¿qué más tenemos en el Pajarito Azul? A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos con este contenido de Radio Pichincha, que lo tenemos por acá porque también estaba el meme que no lo mencionamos. Pero Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirma el segundo caso de la variante Omicron en Ecuador. Se trata de un paciente de Guayaquil que se contagió en un evento social. Ella y su familia están en aislamiento. Vamos a ver qué es lo que dice esto, pues con respecto al segundo caso, y ya les comentamos que también hay un tercer caso que ha sido detectado en Quito. Entonces la preocupación obviamente se suma y podemos pensar que en cualquier lugar puede estar presente una persona que dé positivo a un caso de COVID en esta variante de Omicron. Era vacunada, tenía una vacuna de Johnson y 2 vacunas de AstraZeneca. Efectivamente, nosotros hemos hecho la recomendación desde ya hace algunos meses, que todavía la pandemia no ha terminado, y que el advenimiento de precisamente estas nuevas variantes, lo que nos limita es la movilidad, y lo que se necesitaría hacer es que las personas se junten no más allá de su centro familiar cercano. Nosotros hemos mantenido las estrategias de testeo, tenemos estrategias focalizadas de testeo comunitario, tenemos pruebas suficientes de antígenos y de PCR, y no ha habido en ningún momento desabastecimiento. Es decir, todas las personas que tengan la sospecha de tener COVID, o de que hayan estado en contacto con una persona con COVID, o que tengan sintomatología sugestiva de COVID, pueden acercarse a los más de 2.000 puntos de testeo que tenemos en el Ecuador. Esta información de los lugares donde se está realizando las pruebas de COVID está disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública, y pueden acercarse tranquilamente cuando crean conveniente, es decir, cada vez que hayan pensado que están en contacto con una persona con COVID, o cuando tengan sintomatología sugestiva del mismo. Entonces nosotros mantenemos la estrategia de testeo, solicitamos nuevamente a la población en general que se mantengan en sus domicilios, que salgan a hacer actividades comerciales y económicas. Entonces, para fin de año y para estas fiestas de Navidad y fin de año es pues tratar de mantener el círculo, digámoslo entre comillas, de confianza en el cual usted se mueve, y evitar estas reuniones donde vengan personas de diferentes núcleos familiares o con las que usted no frecuenta, y así evitar que se generen pues estos espacios también de aglomeración y de un posible contagio de COVID. Hay un tercer caso de una persona que se ha detectado ya con esta variante Omicron en el país, un paciente domiciliado en Quito. Esta persona llegó desde Reino Unido a mediados de diciembre de 2021. De inmediato se realizó la prueba para confirmar la COVID y se ratificó la presencia de esta mutación identificada por primera vez en Sudáfrica, es lo que dice el Ministerio de Salud Pública con respecto a este tercer caso de la variante Omicron detectada en nuestro país. Pero uno se pregunta, a ver, como requisito para viajar tienes que tener el esquema de vacunación completo y también tienes que venir con una prueba PCR negativa. Entonces, ¿cómo llega a pasar estos casos? No lo sé, obviamente ahí ya es un tema de especialidad de epidemiología. Más allá del tema de la salud, o sea, de la institucionalidad encargada de mitigar o controlar los estragos de esta pandemia, yo sí quisiera referirme a algo que es responsabilidad absoluta del gobierno nacional. ¿Qué pasó cuando hubo un abuso y un uso excesivo de los estados de excepción en el gobierno del señor del arroz con huevito, conocido como Lenín Moreno? Cuando este señor gobernaba el Ecuador y utilizaba arbitrariamente y de manera sistemática los estados de excepción para supuestamente controlar el impacto de esta pandemia, la Corte le dijo, momentito, no se puede hacer abuso de los estados de excepción.
Y acá hago un paréntesis. ¿Por qué me refiero a este tema? Por las disposiciones que emitió recientemente el COE, que van a servir de papel higiénico y que ya lo han demostrado las propias autoridades locales. Veas el caso de Guayaquil, veas el caso del Quito y veas el caso de la ciudadanía en general. No respetan las disposiciones del COE nacional. ¿Y por qué razón? Porque cuando sucede esto en el gobierno del señor Moreno, la Corte Constitucional le dice, a ver, momentito señor Moreno y secuaces, ustedes tienen que emitir una ley, enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional trate este proyecto de ley y pretenda de alguna forma controlar y regular las libertades de tránsito, asociación, lo que sea, que se dan en estas fechas sobre todo. El presidente Moreno mandó una cosa completamente regresiva en derechos, atentatoria en derechos humanos, prohibía el libre tránsito, prohibía la participación en medio de un escenario caótico y muy conflictivo en términos políticos, pero la envió. El problema es que en agosto de este año el presidente Lasso la vetó completamente. Y hasta el momento y hasta la fecha se han pasado una disposición de la Corte Constitucional por donde ustedes saben. Y eso es problemático para el país. ¿Saben por qué? Porque tenemos una variante que es 80 veces más contagiosa que la Delta. ¿Y saben por qué más? Porque no estamos tomando en consideración los protocolos de bioseguridad. ¿Y saben por qué más? Porque acá reina la anomia, la ley del más fuerte, del sálvese quien puede. El que tiene plata y billete se salvará. El que no, cholo de a pie, estará destinado a hacer fila para salvaguardar una cama en UCI. Y esas cosas que son competencia absoluta del gobierno central tendrían que haber sido enviadas hace ya 4 meses. 4 mesesotes para que trabaje su Secretaría Jurídica, envíe un proyecto de ley, la trabaje con el COE nacional y autoridades locales, se socialice la normativa y se implemente en medio de una sindemia inédita en el mundo. Este es el meollo del asunto y nadie lo discute y nadie lo topa. Por eso tenemos lo que tenemos hoy. Entró el tercer caso de Omicron y van a seguir aumentando. Y escúchese bien, se va a ver las consecuencias en febrero del año entrante. Nada más. Bueno, nos dejas preocupados, ya cerremos, bajemos la lámpara y vamos nomás. Es que son cosas que no se dicen, Sofía. Así es, y son cosas que no se tratan y no se abordan y piensan que acá el tema es solo del control por parte del Ministerio de Salud. Además, hay una institucionalidad que se llama, que la maneja algo que se llama Estado. ¿Dónde está el Estado y dónde está el gobierno nacional? Bueno, dicen que vacunando, ¿no? Pero la cuestión es que hay muchos temas que están sueltos. Le escuchaba al funcionario y habla sobre el tema del testeo y la verdad es que, claro, cuando una persona tiene síntomas, busca, si tiene posibilidades, ir a generar este test y descartar un COVID, ¿no? Pero no es tan fácil acercarte a uno de estos centros de salud y a estos puntos donde dice el funcionario que se están haciendo estas pruebas de COVID para detectarlo. Pero ¿qué pasó con el testeo al azar para poder determinar si es que una persona tiene COVID y puede contagiar a sus compañeros de trabajo, por ejemplo, o a su familia, al círculo al que frecuenta? Esto no se está en el país, entonces estamos nuevamente en esto de ser reactivos y no preventivos, ¿no? Entonces, el meme que teníamos del día de hoy, pues, a propósito. Sí, a propósito, ¿no? Es una película, bueno, una serie más bien que se llama Dark, seguramente tú la viste. Muy oscuro. Es buena la serie es alemana, ¿no? Entonces, sí. Habla del tiempo, la manipulación del tiempo y demás, entonces ahí está el personaje, uno de los personajes que es el que realmente conoce toda la historia y tiene un trastorno por haber pasado todo esto de que se repita nuevamente todo, y dice: los ecuatorianos, al enterarse que hay un segundo caso de Omicron, va a suceder otra vez. No, ojalá y que no. Y bueno, mira, ahí está esa cara de preocupación de este personaje de esta serie, que además se la recomiendo, súper buena. Y esto pasa, ¿no? El temor de que pueda ocurrir nuevamente, de que nos relajemos tanto que
vuelvan a encerrarnos como ya está sucediendo en otros países también, así es que muchísima precaución, esto ya es un llamado también a cada ciudadano para que tomemos las medidas que podamos, ¿no? Lo que está al alcance de nuestras manos, cuidarnos lo mejor que podamos. Eso es improbable, ¿sabes? Que nos vuelvan a encerrar es recontra improbable, y lo digo así, me hago cargo de las palabras. Yo creo que acá lo que va a prevalecer es la línea que dejó plantada el señor Lenín Moreno, que la necropolítica. El más fuerte sobrevivirá, el más débil se morirá, y todos se harán los locos y empezarán a esconder a nuestros muertos debajo del tapete, como sucedió en el gobierno de Lenín Moreno. Ojo, esta es una apreciación fundamentada en todos estos meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Eso va a suceder en la práctica y hay evidencia abundante que abona en este tema. Yo lo único que les quiero decir, queridos amigos, es que tú dijiste algo que me llamó la atención, Sofía, en relación a la serie Dark. Cómo manipulan el tiempo. En el caso ecuatoriano no solo han manipulado el tiempo, nos han robado el tiempo. Según estudios de organizaciones no gubernamentales y académicas, el Ecuador en estos años ha retrocedido 10 añotes. Así es. 10 añotes. Fíjate con este dato perturbador. Y los más afectados siempre son las personas que menos posibilidades tienen de aguantar una crisis como esta, ¿no? Fíjate en este dato ultra perturbador, ¿sí? Según la Organización de las Naciones Unidas, antes a una familia pobre le tomaba entre 6 y 7 años salir de la pobreza, con las condiciones económicas en la época de 2010. En la actualidad, a esa familia pobre le va a tomar 25 años salir de la pobreza. 25 años salir de la pobreza, sin tomar en cuenta el contexto socioeconómico y político e institucional que tiene este país. Vamos a ver, ojalá esos datos estén en el panorama y en la psiquis del gobierno del encuentro. Bueno, para que nos sigan diciendo que ahorremos un poquito, y a propósito de eso hay algunos mensajitos, gracias a quienes también interactúan con nosotros. Raúl Zacoto dice: no es un alza generalizada, no hay capacidad de ahorro, con la canasta que no se alcanza no se puede decir que sea una recomendación sana, es una burla lo que ha dicho el presidente de la República. Francisco Armijos también nos dice: ayer estuve en el mercado, es literal nivel pongas el precio que me da la gana, cada vez suben sin coherencia los precios de los productos. Oye, ¿sabes que yo pedí información al Ministerio de Gobierno, que son los encargados a través de las intendencias de hacer el control de los precios de los productos en los mercados, y me respondieron que no era su competencia que le escriba al MAGA para que me diga cuánto cuestan los productos? Entonces respondí diciendo que entendía que no se han hecho entonces operativos si es que no hay una respuesta a la pregunta que yo estaba haciendo, cuáles eran los resultados de esos operativos, y me dejaron en visto. En visto. Así es. Te dejaron en la lluvia 2 horas, más de 1000 horas. Oye, es preocupante la situación porque a veces nosotros en estas condiciones políticas empezamos a calificar las cosas como si fueran positivas. Primero, esto beneficia a 300,000 ecuatorianos más o menos. Y segundo, mis queridos amigos, con la ley de apoyo humanitario se redujo tanto la capacidad adquisitiva que más bien es un pago, nos están pagando una especie de deuda que tenían con los trabajadores. Sin embargo, la pregunta es enigmática porque también se afectó a la capa empresarial, sobre todo a los más pequeñitos. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Hasta ahora, ningún erudito del gobierno ha dicho: esperen, ¿qué está haciendo Estados Unidos al respecto? Ah, cierto que inyectó más de $1,000 millones al tejido empresarial, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para sostener la economía, porque son generadoras de empleo. Pero acá, no sé, tratan de maquillar la supuesta baja del interés de los créditos. Aquí la lógica es, guarden la plata y adivinen dónde. Allá mismo. No sé si... En el banco. Allá. Para que ellos estén guardando. No, pero es que de ahí después termina saliendo por ahí mismo, ¿no? Ya vamos a hablar a propósito de ese tema. A mí me pareció súper interesante conocer cómo se fijan las tasas de interés en nuestro país y esta supuesta rebaja de las tasas de interés, que ya vamos a tener más información acerca de este tema. Mira, Ricardo Silva nos jala las orejas a nosotros y nos dice: muy señores bien, periodistas, esto de la pandemia es responsabilidad de todos. ¡De todos! Por ejemplo, ustedes, ¿por qué trabajan sin mascarilla? ¿Están en un círculo de confianza?
Más o menos. Porque mi querido Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo, mi querido Ricardo, es muy complicado tener dicción con la mascarilla puesta, Sí, entonces sí, sí. capaz que vamos a empezar a hablar como no se nos va a entender, hermano. Así que mil disculpas, pero tratamos de cuidar los protocolos de bioseguridad. Por acá se ríen. En serio que sí, sí, tratamos de cuidar los protocolos de bioseguridad. Pero Bueno, no, sí, tiene toda la razón. Hay que cuidarnos lo mejor que podamos y tampoco pecar de tan confiados, ¿no? Porque dicen, no, porque es mi familia. Y resulta que los adolescentes están ya yéndose de farra. El fin de semana estuvimos en centros comerciales, en el parquecito. Los mijines estuvieron en las chiris. Entonces, no, hay que desconfiar ahorita de todos y cuidarnos lo mejor que podamos. Vamos a una pausita, 9:30 minutos, y regresamos. Tenemos una entrevista y vamos a hablar sobre las nuevas tasas de interés. Usted seguramente escuchó en todos los medios de comunicación, han bajado las tasas de interés. Vamos a ver si esto es cierto o no. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Relato. Somos Radio Pichincha. Agárrate que volvimos. Bueno, estamos de regreso aquí en 7F Plus, la otra política, y antes de pasar ya con nuestra entrevista, tenemos a nuestro invitado con nosotros en el estudio. Queremos repasar el último tuit que teníamos pendiente y tiene que ver con la captura o la sentencia más bien a 6 personas por captación ilegal de dinero y delincuencia organizada en Ambato. Los procesados eran parte de una organización que ofrecía a los aportantes una ganancia del 3% diario por el dinero. Y bueno, uno se pregunta ¿por qué prosperan este tipo de cosas? Así es, 3% diario. Buenas. Voy a ponerme una captadora. Ya entonces. quisiera. Oye, pero yo sí quiero tener una aproximación breve a este tema. Sabes que cuando no hay Estado, cuando no hay control, y a eso le sumas todas las condiciones socioeconómicas que hoy está enfrentando el país, y hay una absoluta discrecionalidad, y hay algunas personas que dicen un Estado aparente, proliferan estas cosas y estos negocios y estos esquemas incluso hasta piramidales que facilitan, digamos, la estafa, el famoso esquema Ponzi. Entonces, mucho cuidado, queridos amigos, donde depositan sus patrimonios, su liquidez, hacen sus inversiones, porque puede de alguna forma afectarlos económicamente, y mucho más en esta sindemia hay que procurar tener un poco de sensatez con estas inversiones. Sí, mira, y es que ya casos hemos visto desde pues mucho tiempo atrás con el tema del notario Cabrera, ahora Don Nasa, tenemos todas estas pirámides que en algún momento se caen y pues nos preguntamos qué pasa, por qué la gente va y busca estas opciones como de querer incrementar rápidamente su dinero y confía aún sabiendo que puede ser una estafa o que puede ser algo ilegal en lo que se está metiendo. Yo creo que también en parte es lo que tú dices y esta poca confianza que se tiene en el sistema financiero y bancario también en nuestro país. Claro, creo que tienen también responsabilidad. Fíjate el incremento que tiene el hecho de ir a pedir en el chulco la platita, en vez de creer en la institución y en el tejido institucional financiero privado y el cooperativo. Pero son temas que hoy vamos a abordar y creo que es supremamente interesante. Tome en consideración este concepto, esquema Ponzi, queridos amigos, no se dejen estafar. Googleenlo por ahí, investíguenlo un poquito, y si alguien va y golpea la puerta de su casita y le dice, deme 1,000 y yo esa platita la convierto en 10,000. Dude mucho, infórmese, empápese bien, y si es importante, golpee la puerta de la autoridad que seguramente recibirá algún tipo de asesoría o le dirán tenga mucho cuidado. Bueno, vamos a saludar ya con nuestro invitado. Presentamos ahora mismo nuestro segmento El que sabe, sabe. ¿Sí, no? El que sabe, sabe.
Estamos ya con Rodrigo Salguero, ingeniero industrial, y también nos comentaba que tiene una maestría en negocios digitales, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, lo que queremos consultarle es con respecto a este gran titular de la semana pasada, cómo bajaron las tasas de interés. ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, ya le vamos a preguntar. También Andrés Durán está con nosotros en esta mañana y tenemos muchas dudas. A nuestros amigos también les invitamos a que nos planteen sus inquietudes. Andrés, Sofía, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Sí, la semana pasada fuimos víctimas de un engaño, de un espejismo. De una estafa. Bueno, no, eso es un delito, esto es un delito, ¿no? Pero se asemeja a un delito. Es una estafa a la fe pública. En definitiva, se anuncia una baja de intereses que se produce sobre las tasas máximas con décimas de punto, que además no tienen una incidencia real sobre las tasas efectivas que utiliza la banca y el sistema financiero nacional, guiados tal vez con un solo objetivo, pues que para finales del 2021 el presidente puede decir: he cumplido, he bajado las tasas de interés, no importa cuánto, centésimas, décimas, es decir, es una ayuda política que le da el Banco Central y su gerente y la presidenta de la Junta Financiera, que realmente no tiene una incidencia en el mercado, porque no se ataca lo estructural, que es el costo del dinero. Hablan del costo del dinero por vía fondeo, eso pues temas técnicos que ya los explicaré más adelante si es que hay posibilidad, pero en definitiva no se produce nada, es simplemente un titular basado en algo que ni siquiera tiene una reunión formal de la Junta Financiera para poder producir esta disminución de las tasas de interés. Y en las entrevistas que he escuchado al gerente del Banco Central, pues está clarísimo que no va a haber una incidencia real y que esperan que recién en el año 2022, a lo largo de todo el año, estas tasas vayan bajando de a poco, pero por definitiva ellos hablan por mejora de la confianza en el mercado, que tampoco se está dando. En el Ecuador hay factores mucho más profundos, estructurales, que son los que dan para que el dinero sea tan costoso, para que los ecuatorianos tengamos que dejar nuestras vidas en manos de quienes nos cobran los intereses, tanto en la banca, tanto en las cooperativas como en los chulqueros, por no haber inclusión. Estimado Sí. Rodrigo, a ver, usted nos precisa esto, nos dice que es algo que se diluye entre los dedos, es un espejismo, no se está concretando. No, es una afectación a la fe pública, dijo usted. Pero me gustaría que iniciemos con un breve contexto para que la gente también entienda. El sector financiero nacional viene de un incremento en sus utilidades y en sus ganancias extraordinarias. Solo en el 2019, según los datos oficiales, generó más de 616 millones de dólares. Esto según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Y de ahí en adelante, todo ha sido crecer a tasa china para el sistema financiero nacional. ¿Por qué con este crecimiento y este acaparamiento de riqueza no existe la posibilidad o quizá la capacidad de facilitar créditos a bajo interés para reactivar la economía nacional? Sencillísimo, porque la banca hace muchos años, desde el 2016, cuando comienzan a darse reformas estructurales al Código Orgánico Monetario Financiero, se blinda. Y yo le escucho decir a usted, sí, que ha habido excelentes utilidades en el 2019 de casi 600 millones de dólares, 2020 baja por la pandemia, pero no es que bajan las utilidades netas solamente, sino que suben las provisiones bancarias. Quiero ser clarísimo y específico. Está bien que toda empresa gane dinero y está bien que una banca sólida gane dinero. Y está bien que tengan las utilidades que tienen, son niveles bastante interesantes para la inversión extranjera, para observar a la banca desde el nivel externo, que observen la banca ecuatoriana como un buen negocio, como un país en donde hay cómo traer capital. Lo que no está bien es que detrás de estos intereses exista una perversa y discrecional manera de calcular provisiones
que engordan los capitales y los patrimonios secundarios de los bancos y encarecen el dinero de los ecuatorianos a niveles que justamente no permiten bajar las tasas de interés. Pero explíquenos un poquito Quiero más ser un detalle, poco más específico. Tenemos un cuadrito también con respecto al costo del dinero en el país, que lo sacamos precisamente de la información que usted nos envió, Rodrigo. ¿Por qué el costo del dinero en Ecuador es tan alto? Y ahí usted menciona precisamente este tema de las provisiones, pero explíquenos más a detalle qué es. Ya, a ver. ¿Qué se come esto para que la gente nos entienda? Voy a ser muy rápido. Las provisiones son un rubro contable que se contabiliza como gasto, para quienes conocemos algo de contabilidad, que se disminuye de las utilidades que una empresa tiene para defender aquellas cuentas de alto riesgo o incobrables, ¿sí? Estos rubros generalmente, según las normas NIF, pueden variar entre el 1 y el 3% en distintas empresas. En la banca, estos rubros se calculan en base a unos coeficientes que los dicta la Junta Financiera, que desgraciadamente en el Ecuador no utilizan estadística, utilizan números discrecionales, permitiendo que, y aquí va lo fuerte, que de utilidades operativas de la banca, y voy a hablar del 2020 específicamente, de más de 1.300 millones de dólares, solo se ejecuten 262 millones de dólares en utilidades netas y se envíen a provisiones más de 1.070 millones de dólares, capital que queda en los bancos, al servicio de los bancos, no paga interés, es un dinero gratuito y en definitiva engorda su patrimonio de tal manera que les permite hacer expansiones e inversiones de expansión tanto a nivel nacional como extranjero. Es decir, quiero hacer un resumen rápido. A la banca y a las cooperativas y al sistema financiero, el negocio, no les interesa tanto su utilidad neta, les interesa cuánto provisionan, porque es capital gratuito. Si ustedes, hay distintas cifras, no quiero ser muy técnico el día de hoy, pero sabemos que se está engordando este monto de provisiones, está engordando el patrimonio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece justo que para ganar 262 millones se tengan utilidades operativas de más de 1.300 millones que sale del bolsillo de todos los deudores del sistema financiero nacional? Es decir, para ganar 260 voy a tener utilidades de 1.300 millones, voy a deducir esto, voy a quitar mis provisiones, que digo que es para poder paliar todo lo que es el no cobro o las cuentas incobrables de mi banco o de la banca nacional, y provisiono 1.071 millones. Entonces, los ecuatorianos... un cuadrito ahí que habla precisamente de cómo se han venido incrementando, y ahí sí le quiero preguntar por qué se han incrementado las provisiones en los últimos años y por qué no las utilidades. Ahí está ese cuadro desde el 2016, miren ustedes, en gris tenemos los intereses y descuentos ganados, tenemos la utilidad operativa en amarillo, las provisiones en azul y la utilidad neta en verde. Y lo que se ve ahí es que las provisiones crecieron en medio de la pandemia. ¿Por qué crecieron tanto en medio de la pandemia? Sí, se suponía que estábamos afectados por el impacto económico de esta paralización global de la economía mundial. Así es. ¿Por qué crecen tanto? A ver, crecen tanto porque el único sector a nivel nacional que no ralentizó su actividad fue la banca. No había tanta venta de servicios, pero lo que es la carne de la banca, que es los intereses bancarios, nunca pararon o se ralentizaron. Es decir, nunca hubo una medida gubernamental que diga, pues, la economía ha bajado el 70% y nosotros ahora vamos a bajar los intereses bancarios en un 70% para compensar. Todos quienes estábamos encerrados en nuestras casas seguíamos pagando los intereses, y como teníamos que ser cautos por los gastos familiares, tampoco abonábamos al capital de las deudas. Por lo tanto, los bancos siguieron captando con mayor ritmo los intereses bancarios, mientras todos estábamos paralizados y encerrados. ¿Esto en qué devino? ¿En qué se produjo? Se produjo un mayor negocio para la banca. Mantenernos encerrados les dio mayores utilidades operativas. Entonces, claro, no era presentable decir que la banca había producido más dinero en el 2020 que en el 2019.
siendo el 2019 uno de los años récord de utilidades de la banca ecuatoriana. Entonces, mágicamente a través de la inconstitucional y abusiva ley humanitaria, en el artículo 12 se conmina a la Junta Financiera a crear nuevas tablas de provisionamiento y se generan provisiones altísimas. Hablemos, las provisiones del 2019 fueron 619 millones, en el 2020 pasamos a 1.071 millones en provisiones, siendo que ya en el 2019 eran calculadas discrecionalmente y eran abusivas estas provisiones. En el 2020, para esconder utilidades, para que la banca no tenga que tributar tanto, para darle un alivio, entre comillas, a la banca, suben las provisiones, bajan las utilidades netas, pagan menos al fisco y el dinero se mantiene en los saldos de su patrimonio secundario. Y algo muy importante, el artículo 205 del Código Orgánico Monetario Financiero establece que las pérdidas esperadas, es decir, todo aquello que se espera perder, que la banca puede proyectar, tiene que ser pagado con provisiones, mientras que todo lo inesperado, o las pérdidas generadas por eventos inesperados, como fue la pandemia, tiene que pagar el capital. El artículo 12, de manera ilegal, contraviene el principio del artículo 205 del Código Orgánico Monetario Financiero y la Junta Financiera se reúne, duplica los valores de los coeficientes de provisiones y hacen que los deudores paguemos con nuestro dinero el costo de la pandemia, los costos financieros que iba a generar esta pandemia en el sistema financiero nacional, de manera ilegal. Estimado Rodrigo, tenemos el panorama técnico de cómo se acaparan los recursos, se da una especie de compulsión por el acaparamiento de los recursos en el sistema financiero nacional. Pero ahora hay una duda que salta también, porque gente que también nos pregunta y nos dice: ¿es por eso que no se reestructuró las deudas crediticias de la mayoría de la población en plena pandemia? Datitos de la superintendencia de bancos. Las cuentas COVID, las famosas cuentas COVID, calificadas como cuentas COVID, demostraron que el Banco de Guayaquil, por ejemplo, fue el que menos reprogramó el pago de las deudas con sus deudores, es decir, el 3.75%, y la banca en general alcanzaba el 7% de reestructuración de deuda con la mayoría de sus clientes. Esta razón, lo que usted acaba de decir, explica la razón del por qué ellos no reestructuraron las deudas en plena sindemia, en plena pandemia, afectando la capacidad adquisitiva de los hogares. Yo podría dar la siguiente explicación. En el artículo 10 de la ley humanitaria, que es una ley, yo no le llamaría la ley humanitaria en el lado financiero, le llamaría la ley de apoyo humanitario a la banca. ¿Por qué? Porque si usted ve, las reestructuraciones por sobre los $10,000 iban a recibir el 50% de deducción al impuesto a la renta, eso está en el artículo 10, para que la banca tribute la mitad, aun cuando tenían el negocio del mundo, porque con la extensión... Y había generado utilidades todos estos años. No solo eso, sino que en el momento en que se extienden los plazos en las reestructuraciones, están aumentando el horizonte de negocio de la banca. Claro. Entonces, al aumentar el negocio de la banca, pues se iba a generar más utilidades y le dan exenciones impositivas a la banca del 50%. Entonces, pero a la banca no le convenía hacer las reestructuraciones de menos de $10,000 porque no había esta provisión para ese tipo de reestructuración, es decir, al de a pie no había el interés para reestructurarle, solamente al que tenía deudas por sobre los $10,000. Entonces, no he hecho el estudio, no me quiero aventurar a correlacionarlo directamente, pero si es que lo queremos entender matemáticamente, por ahí puede ir el motivo por qué ciertos bancos no produjeron reestructuraciones y reprogramaciones crediticias tal como se esperaba. Pero de que ganaron y muchísimo durante la pandemia los bancos. Entonces ahora nos interesa también entender pues esta noticia que se ha dado desde el Banco Central del Ecuador, cuando se dice que se van a bajar los techos de las tasas de interés. Usted me contaba un poquito que lo que se ha cambiado es la política, ¿no? Que va a ser ahora una política de bandas o este tecnicismo, ¿no? Claro, similar a los subsidios, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Existen en realidad ya estos techos o se eliminan estos techos? Ya,
el día que hablamos, pues estaba fresca la noticia y yo estaba justamente haciendo las investigaciones del caso. El gerente del Banco Central vino hablando sobre esta nueva metodología de las bandas. Las bandas que yo le explicaba que no son techos, son alrededor de, es decir, puede subir la tasa de interés por sobre la banda o por debajo. Y lo que pretenden es castigar a quien no tiene historial crediticio o tiene un historial menos endeble, que se ha atrasado por motivos cualquiera fueren, se ha atrasado en sus pagos, pues le van a castigar en la tasa. Mientras que al buen pagador, al que tiene dinero, el que no se ha atrasado, pues a ese le van a premiar con menores tasas, siendo la banda una especie de promedio. Ok, eso es lo que estaba apuntado en el Banco Central para un poco, entre comillas, regular las tasas bancarias, pero no lo hicieron. Es decir, vino anunciando todos estos meses el gerente del Banco Central y llegó al punto en que tenían que tomar la medida para hacerlo de las bandas el día 12 de diciembre y solo se limitaron a bajar unas décimas las tasas máximas. Es decir, ni siquiera existe la nueva metodología que ofrecieron. No hay tal cosa todavía. Por eso les digo, el anuncio del 12 de diciembre fue una tomadura de pelo. Entonces no podemos saber quiénes podrán obtener más crédito y más barato y quiénes van a tener el crédito más caro. Estimada Sofía, sigue exactamente igual que en el 2019, en el 2020 y el 2021. Es decir, tenemos la misma metodología, simplemente bajaron los techos unas décimas que no va a tener una afectación real sobre las tasas promedio. Pero esto significa que la banca va a ganar menos si es que se reducen estas décimas. Esto significa que va a ganar más y les voy a explicar por qué. Justamente cuando hay un recorte de liquidez dado por el tema de la pandemia, las personas no abonan al capital, abonan al interés, se retrasan. Y cuando hay retrasos, lo que hay es el interés de mora. Hay reprogramaciones que aumentan los plazos para poder pagar una deuda. Entonces, lo que va a ocurrir es que hay más negocio para la banca. Vamos a observar en el 2021 cifras récord nunca antes vistas en utilidades operativas de la banca, que las van a maquillar nuevamente como utilidades más bajas que el 2019 por efectos de que se va a provisionar nuevamente en el 2021 más de $1,000 millones a provisiones al patrimonio técnico secundario de la banca. Entonces yo me pregunto hasta cuándo. Yo le había comentado pues que hay un proyecto de ley muy interesante, no sé si quieran tratarlo, que justamente está tratando de regular las tasas de interés a través de regular el sistema de provisiones en base a un sistema estadístico, en base a datos históricos de la banca, como sucede en todas las partes del mundo, en Colombia y en todo lado. Se utiliza estadística, se utilizan marcos matemáticos estadísticos para poder predecir un futuro de pérdidas esperadas. Aquí se pone a dedo. Acá se pone a dedo y lo vienen poniendo a dedo desde el 2016. Hay una cifra que va a tratar de ser lo más didáctico posible, que se llama la relación entre los activos de riesgo y y el patrimonio técnico de los bancos, patrimonio sobre activos de riesgo. Lo mínimo que se puede tener es del 9% de acuerdo a la ley del Código Orgánico Monetario Financiero. Pero en el Ecuador, desgraciadamente, como se ha puesto a dedo estos coeficientes que yo le explicaba, en este momento sobrepasamos el 15% en esta relación. ¿Qué quiere decir? Que estamos engordando un fondo que tiene miles de millones de dólares. Sin ningún tipo de utilidad. Sin ningún tipo de utilidad para quienes generamos el dinero, que somos los deudores de los que trabajamos, los emprendedores. ¿De qué apoyo a emprendedores me están hablando si no se está haciendo nada estructural con las tasas de interés? ¿Qué emprendimiento puede trabajar o competir con emprendimientos de otros países con tasas que sobrepasan el 16, 18, 20% para capital operativo? Es una locura lo que estamos viviendo. Ahora, y esto es por las abusivas, excesivas y discrecionales provisiones que se calculan en el sistema financiero nacional del Ecuador. Ahora, ¿cuál es el proyecto que usted nos comentaba y qué es lo que pretende? Porque también sería, ahora hicimos el diagnóstico y planteamos el problema.
la acumulación compulsiva de la riqueza o del patrimonio en manos de la banca, mientras otros, que es el grueso de la población, pierde. ¿Cuál es la solución en concreto? La solución es en base a un sistema estadístico, calcular las pérdidas reales del pasado del sistema financiero nacional. Cuando se haga esto, se va a observar que las pérdidas reales son muy por debajo de las pérdidas esperadas impuestas de manera discrecional. Entonces, corto el cuento. De $1,000 millones que se provisionan en este momento, bajarán las provisiones anuales a unos 350 millones, generando un ahorro mayor al que se pedía para la ley tributaria de aproximadamente 600 a 700 millones de dólares por año a los deudores del sistema financiero, que en definitiva somos la clase media baja. ¿Y esto sí permitiría bajar las tasas de interés? Claro, porque el costo de las tasas de interés incluyen a las provisiones. Cada vez que usted hace el pago de su cuotita, una cuarta parte, casi una cuarta parte de lo que usted paga, se va a la provisión bancaria. Si esa cuarta parte se convierte en una décima parte, pues las tasas podrán bajar 2, 3, 4 y hasta 5 puntos dependiendo del segmento crediticio que estemos hablando. ¿En qué otras economías dolarizadas se aplica lo que usted está mencionando? Las provisiones bancarias es un concepto internacional, es un concepto pues impuesto en las normas de Basilea del 2009, y se aplica en Europa, se aplica en todo lado, en todos los países, pero estas provisiones que son sanas, no me malentiendan, yo no me voy en contra de las provisiones, creo que es un rubro contable que tiene que existir para dar confianza a los depositantes, porque a la final los bancos prestan el dinero que uno deposita. Claro, y con el trauma que tenemos en Ecuador. Exacto. Necesitamos un colchoncito. Pero el colchoncito ya existe. No es que ese fondo se vuelve cero, se va acumulando año tras año, que es lo que les digo, que en este momento se ubica sobre el 15%, aun cuando la banca ecuatoriana hace deducciones fuertísimas en inversiones específicas de los bancos, o sea, para generar más negocio dentro de sus entidades. Aun cuando eso sucede, han existido esas deducciones de aproximadamente 400 millones de dólares por año, el colchoncito está bien gordo. Y en este momento... No todos se están acostando en el colchón. No, solo se acuestan 20, 25 sociedades financieras, no más. Y el resto de la población. Y el resto de la población a tomar helados. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que este colchoncito está grueso, yo le mando un mensaje al gobierno nacional, al Banco Central, a la presidenta de la Junta Financiera, revisemos el sistema de cálculo de provisiones, permitamos que el colchoncito opere en tiempos de vacas flacas como lo estamos viviendo, bajemos las provisiones y de una vez por todas que las tasas de interés bajen hasta en un 20%, quiere decir que una tasa del 16 podría bajar al 12%. En Panamá más o menos usted me comentaba y revisaba que el promedio es 11, 12% y aquí el promedio es mucho más alto, ¿no? Tenemos microcrédito de hasta 28%. Sofía, las provisiones bancarias no van a permitir que bajen los intereses si se mantienen de la manera que se mantienen en el Ecuador. Todo el resto, esto del riesgo país, que el costo de fondeo, son factores que inciden en una mínima cantidad. Yo le envié en mi presentación un gráfico que está al principio sobre la afectación del riesgo país sobre las tasas. El riesgo país se ha movido con una volatilidad brutal hasta 32,000 puntos en ciertos momentos de la economía en el pasado, mientras que las tasas no se movían ni una décima de punto. Entonces, ¿cómo podemos seguir correlacionando riesgo país con las tasas de interés en el Ecuador? Es exclusivamente el 80% del costo del dinero en el Ecuador tiene que ver con provisiones bancarias hechas a dedo, hechas de manera discrecional para beneficiar a los patrimonios técnicos de la banca, con la cual la banca ecuatoriana es una de las más beneficiadas y de mayor rendimiento a nivel mundial. Usureras, dirían bueno, algunos. Podríamos, sí, es problemático. Sí, es muy serie problemático. De mensajes que estamos receptando en este momento demuestran que hay un grave problema, ¿no? Una compulsión por el acaparamiento y la concentración, mientras el grueso de la población realmente complicada, estrangulada financieramente y cuando se trata de su dinerito, ¿no? Andrés,
Hay un proyecto de ley, en este momento está para debatirse, está en la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional. En enero se va a tratar el cronograma de comparecencias para que se produzca el informe en primer debate, para primer debate. Esta ley fue presentada por el asambleísta Hachero, Elías Hachero. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él me abrió sus puertas, una persona ecuánime, inteligente, con su asesor jurídico, Luis Gutiérrez. Hemos trabajado hombro a hombro y producimos esta ley que no tiene ningún tinte político, no sale de un grupo económico, no sale de nadie, sale de las ganas que yo tenía de proponer una ley que sea más igualitaria, que permita a los emprendedores emprender, no endeudarse. Aquí al emprendedor le permiten endeudarse, no emprender, y poder salir adelante. Y redactamos esto, se introdujo en agosto y queremos que la ciudadanía conozca de esta ley, que apoye esta ley, que es la única esperanza, escúcheme bien, es la única esperanza que tenemos para que la Junta Financiera actual pueda producir normas ecuánimes, técnicas en base a datos estadísticos, se generen provisiones, pero que estas no sean abusivas. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos pasamos un ratito, el tema es súper interesante, estaremos pendientes a ver cuáles son las comparecencias que se dan en la Asamblea en torno al debate de este proyecto de ley y quiénes están a favor de que ganen los bancos y quiénes están a favor de que se reduzcan las tasas de interés. Así es, queridos amigos, estuvimos conversando con Rodrigo Salguero, a quien agradecemos su presencia, experto en el ámbito de las finanzas, en negocios industriales, ingeniero industrial y otras tantas hierbas que por el tiempo no podemos comentarlas. Recuerden que ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. See you late.